¿Alguna vez has oído hablar del término demonios del dormitorio? Es bastante autoexplicativo, pero vamos a desglosarlo un poco. Estos son demonios que se esconden detrás del placer físico, enmascarados detrás de la cortina de humo de la lujuria. Los lazos de alma son reales, al igual que la transferencia demoníaca de espíritus. Cuando compartes tu cuerpo con alguien, estás abriendo tu espíritu para recibir algo, una especie de influencia que puede quedarse contigo. Así que ten cuidado con quién te involucras, porque podrías terminar atrapando algo que no podrás deshacerte fácilmente. En un seminario, un hombre compartió una historia sobre los peligros de la inmoralidad sexual. Conoció a una mujer y ambos fueron rápidamente arrastrados por la lujuria y la fascinación. Poco después cayeron en pecado sexual. Este hombre, que había sido criado como cristiano, notó señales de advertencia sobre ella desde el principio. Pero la tentación y su atracción eran fuertes, así que ignoró las señales. Aunque apenas se conocían, se involucraron físicamente. En el fondo, sabía que estaba cometiendo un error, pero continuaba tranquilizándose con mentiras como: «Es solo esta vez». ¿No es así como el diablo nos ata? Alimentándonos de mentiras cómodas que nos impiden ver la verdad. La relación continuó, hasta que un día encontró un libro que lo hizo detenerse y cuestionarlo todo. Este libro trataba sobre cómo volverse clarividente. Para quienes no lo sepan, la clarividencia está relacionada con la adivinación y las prácticas psíquicas. Cuando él le preguntó sobre eso, ella admitió que estaba estudiando para convertirse en psíquica. Se había unido a un grupo en línea y tenía varios materiales que usaba para practicar en casa. Piensa en eso por un momento. Estaba involucrada en rituales sobrenaturales que inclinaban hacia el lado oscuro. Y él estaba profundamente involucrado con alguien que apenas entendía. Este tipo de espíritus psíquicos se menciona en la Biblia. En Hechos 16:16 hay una historia sobre Pablo encontrándose con una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Un espíritu demoníaco que le permitía predecir el futuro y descubrir conocimientos ocultos. En el versículo 18, Pablo, ya molesto, le dice al espíritu: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y de inmediato el espíritu la dejó. Así que, con este ejemplo, un hombre cristiano compartía su testimonio sobre el momento en que se encontró fornicando con una clarividente. A simple vista, era solo chico conoce a chica, pero a nivel espiritual era un encuentro entre la justicia y la injusticia. No era solo hombre y mujer, era una relación espiritualmente desigual. Al involucrarse, él había expuesto su alma, su espíritu y su cuerpo a un espíritu impío. ¿Quién sabe lo que eso le hizo a su vida espiritual? ¿Qué lazos se habrán formado y qué tipo de ataduras espirituales fueron creadas? Gracias a la gracia de Dios, este joven había estado en la iglesia el tiempo suficiente para reconocer la seriedad de su situación y decidió actuar. Confió en su pastor, quien ayunó y oró con él, juntos manteniéndose firmes en la fe para romper cualquier lazo impío y restaurarlo. Pero fíjate en cómo empezó todo esto, cruzando un límite que nunca debió cruzar. El sexo dentro del matrimonio es un límite destinado a protegernos. Cuando te apresuras en una relación sexual, incluso buscando un futuro esposo o esposa, estás saliendo de ese límite protector que Dios estableció y te expones a todo tipo de influencias espirituales. Cada persona con la que interactúas tiene más de lo que ves. Cada individuo lleva una dimensión espiritual que no puedes percibir. No sabes qué tipo de espíritu cargan o qué tipo de influencias espirituales podrían seguir su línea de sangre. Si fueras consciente de todo esto, seguramente serías más cauteloso antes de involucrarte con alguien fuera del matrimonio. Ahora, antes de profundizar más en la comprensión de los demonios del dormitorio y exactamente cómo operan, pensemos en cómo suele empezar esto. Chico conoce a chica, hombre conoce a mujer. Esto sucede todos los días, en todo el mundo. Y debido a nuestra naturaleza física, fácilmente nos dejamos llevar por las apariencias, olvidando a menudo el lado espiritual. Él nota su cabello, su sonrisa, su belleza, el cuerpo. Ella observa su porte, sus músculos, quizás su barba. Pero ninguno de los dos se detiene a pensar en el estado espiritual o el trasfondo del otro. Nadie se detiene a considerar el equipaje espiritual que el otro podría llevar consigo.
A simple vista, cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera puede decir el nombre de Jesús, pero lo que realmente importa es cómo viven y se comportan. Lo que importa es lo que llevan en el corazón. Entonces, la pregunta es, dado que no podemos ver ni saber el estado del corazón de una persona, si es malvado o puro, dado que no podemos ver las intenciones en el corazón de alguien, sean buenas o malas, ¿por qué cuando chico conoce a chica, cuando hombre conoce a mujer, pueden saltar directamente a una relación sexual sin pensar en lo que están involucrándose? Dios ha establecido límites. Primera epístola a los Corintios 7:2 dice: pero a causa de la tentación de inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Permíteme decirlo de otra manera. La tentación de pecar sexualmente es demasiado fuerte para resistirla. Por eso un hombre debe tener su propia esposa y una mujer su propio marido. La relación sexual entre esposo y esposa en el pacto del matrimonio es un límite. Un límite es una línea divisoria, una línea que marca el límite de un área, y en la Biblia encontramos algunos límites. Efesios 5:3 dice: pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, como corresponde a los santos. 1 Corintios 7:1-2 nos dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la tentación de inmoralidad sexual, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio marido. Estos son los límites que el Señor ha puesto para todos nosotros. Así que ten cuidado de no cruzar los límites establecidos por el Señor. No expongas tu espíritu al mal. No formes lazos y ataduras a través del sexo, sino huye porque tu vida depende de ello. Ahora bien, Hebreos 13:4, en la versión amplificada dice: el matrimonio debe ser honrado entre todos, es decir, considerado como algo de gran valor, y el lecho matrimonial sin mancha de inmoralidad ni de pecado sexual, porque Dios juzgará a los inmorales y adúlteros. Así que, dentro del límite llamado matrimonio, establecido por Dios, el sexo es honroso y el lecho matrimonial sin mancha. Cuando dos se convierten en una sola carne, están bendecidos. Pero si decides salir de este límite, te pones en riesgo de unirte a todo tipo de espíritus poco saludables. Lo inquietante de los lazos espirituales es que muchas veces no ves el daño de inmediato. No percibes el impacto en ti de forma instantánea. Primera epístola a los Corintios 6:13 dice: los alimentos son para el estómago, y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto a uno como al otro. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esto significa que el cuerpo no está destinado a la inmoralidad sexual, porque, en ese caso, te abres espiritualmente a personas y espíritus desconocidos. Así que ten cuidado con tus relaciones. La tentación sexual es engañosa, es una mentirosa. El único pecado del que la Biblia explícitamente te ordena huir es la inmoralidad sexual. Y esto es porque cuando caes en ella, estás cruzando el límite que Dios estableció. Hablar de espíritus malignos puede parecer extraño para muchos de nosotros hoy en día. Sin embargo, cuando Jesús caminó en la tierra, Él expulsaba espíritus malignos, los reprendía y advertía sobre ellos. Más importante aún, enseñó a las personas sobre su existencia y sus tácticas. Pero hoy, muchos cristianos hablan abiertamente de ángeles, mientras ignoran la realidad de los demonios. No me malinterpretes. No estamos llamados a glorificar a los demonios, pero tampoco debemos temerles. La realidad es que el ministerio de Jesús incluyó enseñanzas sobre los demonios y encuentros con personas poseídas. Así que al menos deberíamos estar informados sobre los esquemas del reino de las tinieblas. Jesús nos dio una enseñanza muy importante sobre los espíritus impuros en Mateo 12:43-44. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra vacía, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación malvada.
Permíteme señalar algunas cosas aquí. Nosotros somos como casas, por así decirlo. La Biblia nos dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Una casa limpia es aquella en la que habita el Espíritu Santo, mientras que una casa sucia es aquella en la que reside un espíritu impuro, un espíritu demoníaco. Ahora, en Mateo 12:44, dice, «Volveré a mi casa de donde salí». Observa cómo el espíritu impuro se apropia de la casa, es decir, del cuerpo. Esto me indica que los espíritus impuros tienen intelecto, piensan y si piensan, si habitan en una casa, si poseen a una persona, se apegan al lugar. Observa el lenguaje en Mateo 12:44. Volveré a mi casa. Centrémonos en este concepto de un espíritu impuro regresando a la misma casa. ¿Alguna vez has notado que alguien que está atado a algo puede estar libre por un tiempo y luego volver a caer en la misma esclavitud? Pueden ser liberados de un problema, una adicción o algún tipo de fortaleza, hasta que el demonio vuelve para revisar lo que considera su casa. Por eso debemos ser extremadamente diligentes en nuestra relación con el Señor, porque una vez que has sido liberado, tu casa aún necesita estar ocupada. Y si esa casa no tiene el fuego del Espíritu Santo, si no tiene el fruto del Espíritu, entonces es una casa expuesta. Es una casa que Jesús describió como vacía, barrida y ordenada. Esto significa que el espíritu impuro irá y traerá consigo a otros 7 espíritus peores que él, y ellos entrarán a vivir allí. Y el estado final de esa persona será peor que el primero. Algo que encontrarás es que, cuando se habla de demonios, esa palabra puede evocar emociones muy distintas. Repulsión y miedo en algunos, risas y entretenimiento en otros. En muchos, curiosidad, en algunos pocos, incluso adoración. Una cosa es segura, aunque la cultura se vuelva cada vez más escéptica, el mundo invisible mantiene un firme control sobre la mente de muchos. Durante décadas, la posesión demoníaca y el exorcismo han sido un tema exitoso en la industria del entretenimiento. En 1973, El Exorcista sorprendió al público, se convirtió en un gran éxito de taquilla y lanzó un nuevo género de cine. Más de 50 años después, decenas y decenas se han producido docenas de películas sobre posesión y exorcismo. Muchas de estas películas solo han utilizado tácticas de shock y efectos sangrientos. Otras han tenido éxito al promocionar su oscura historia como basada en hechos reales. El género de terror puede ser el hogar más natural para las obras temáticas de demonios, pero no es el único. Desde películas paródicas hasta tiras cómicas, Satanás, los demonios y el infierno se han utilizado a menudo como material cómico. Sin duda, hay una variedad de razones, pero parece que el entretenimiento basado en demonios sigue siendo fuerte. Quizás algunas personas vean a los demonios como otra forma de entretenimiento, un recurso más entre tantos en el mundo de la fantasía y el mito. Es posible que una fascinación extraña atraiga a otros, pues lo invisible suele tener ese efecto. Un poco de verdad, muchos errores y una imaginación activa pueden llevar a todo tipo de ideas, temores y especulaciones. Lo que es evidente es que muchos no conocen ni entienden la verdad sobre los demonios. La Biblia arroja luz sobre este tema oscuro, y la verdad de las Escrituras pinta un cuadro muy diferente al de la cultura moderna. Por un lado, los demonios son sin duda más siniestros de lo que Hollywood jamás podrá retratar. Por otro lado, los seguidores de Jesús no necesitan temer a los enemigos derrotados del Señor. A lo largo de los Evangelios y el libro de los Hechos, encontramos múltiples ocasiones en las que Jesús o sus discípulos se encontraron con personas poseídas. A menudo, estos demonios se denominan espíritus impuros. Las condiciones, detalles e impactos de la posesión varían. Algunas víctimas eran adultos, mientras que otras eran niños. A veces, un solo espíritu habitaba a una persona. En otras ocasiones, varios espíritus estaban presentes. Las posesiones parecían otorgar una fuerza inhumana. En Marcos 5:4 se dice de un hombre poseído que a menudo había sido atado con grilletes y cadenas, pero rompía las cadenas y destrozaba los grilletes en pedazos. Nadie tenía la fuerza para someterlo. En Hechos 19 se cuenta un evento donde 7 hermanos no cristianos intentaron expulsar un espíritu maligno.
El hombre poseído por el demonio saltó sobre ellos, los golpeó y los envió huyendo, desnudos y heridos. La Biblia muestra que los demonios atormentaban a sus anfitriones, haciéndoles la vida miserable. Algunos espíritus impuros causaban ceguera o mudez en sus víctimas. El hombre poseído por la legión de demonios vivía entre tumbas, siempre gritando y cortándose con piedras. Un pobre padre le relató a Jesús que un espíritu maligno poseía a su único hijo, causándole convulsiones, haciéndolo gritar y espumar por la boca. El padre estaba convencido de que el demonio estaba destruyendo a su hijo. Estas descripciones no son relatos fantásticos. Las descripciones bíblicas de personas poseídas no son imaginaciones de escritores de Hollywood. Son descripciones reales de individuos poseídos durante el ministerio terrenal de Jesús. La perspectiva de una posesión demoníaca sería, sin duda, aterradora. Sin embargo, el seguidor de Jesús no necesita sucumbir al miedo. La Biblia no registra incidentes de posesión demoníaca para asustarnos. Estos relatos demuestran el odio y la maldad del enemigo, pero más importante aún, resaltan el poder y la victoria de Jesús. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia declara que Jesús reprendía a los espíritus impuros. Jesús no se enfrentaba a una fuerza igual. Él se colocaba en una posición de autoridad y poder. Jesús no luchaba con los demonios. Él daba órdenes que se cumplían al instante. Jesús no temía a los espíritus malignos. De hecho, les provocaba terror. Incluso cuando Jesús confrontó a un hombre poseído por toda una legión de demonios, ellos cayeron ante él y le rogaron que no los atormentara. Esto está muy lejos de la forma en que los demonios son retratados en las películas. Cuando los demonios se encontraban con Jesús, sabían que estaban derrotados antes de que cualquier batalla comenzara. Jesús otorgó este mismo poder y autoridad a sus apóstoles. Cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 72, les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Cuando los 72 regresaron, exclamaron emocionados: «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Lucas 10:17. Jesús les respondió: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño». Jesús no solo estaba derrotando al enemigo, también estaba protegiendo y empoderando a sus seguidores. El libro de los Hechos relata cómo Pedro y Pablo expulsaron espíritus malignos de la misma manera que lo hizo Jesús, con total autoridad y victoria asegurada. Con tal poder y victoria, los seguidores de Jesús no necesitan temer al enemigo. Sin embargo, sería sabio para los cristianos ser cautelosos en sus acciones. Aunque no debemos temer a Satanás y sus legiones, debemos ser precavidos con el entretenimiento que se centra en y glorifica al enemigo. Para un mundo incrédulo o supersticioso, los demonios pueden ser fuente de entretenimiento intrigante. Para los seguidores del Señor, deben ser reconocidos como lo que realmente son: el enemigo que nos odia y odia a nuestro Rey, seres que no debemos temer, pero a los cuales tampoco debemos glorificar ni entretenernos con ellos. Por encima de todo esto, existe una batalla más significativa y una victoria más excelente. Al final, el objetivo de Satanás no es poseer y atormentar tu cuerpo físico. Su verdadero objetivo es tu alma. Su deseo es separarte de Dios por toda la eternidad. Pero también aquí, Jesús ha ganado la victoria. A través de su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa, Jesús ha aplastado la cabeza de la serpiente y ha derrotado a Satanás y sus ejércitos.